Ya habíamos prometido un análisis a fondo, porque así lo entendemos que lo amerita. Las palabras del Papa Francisco en la Organización Internacional del Trabajo, relacionada justamente sobre el tema laboral y enfocada a un órgano tripartito donde conviven gobiernos, conviven asociaciones sindicales y obviamente empresarios. Y tenemos la oportunidad de dialogar cada vez que analizamos alguna cuestión que tenga que ver con temas religiosos, con temas teológicos, lo convocamos con Fortunato Malimachi, él es sociólogo, es investigador del CONICET, profesor de la UBA y obviamente especialista en la materia. Fortunato, Edgardo Chini, saluda aquí por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias por el llamado. Al contrario, gracias por atendernos. Bueno, más que una entrevista, quiero que esto sea un poquito una charla donde obviamente la mayor participación queda bajo tu responsabilidad. Yo simplemente por ahí algunas inquietudes o enmarcar algunas cuestiones o algunos disparadores en lo que ha sido el mensaje del Papa Francisco. Por ejemplo, el hecho que ya haya sido en español, si te parece que es un dato para tener en cuenta. Yo tuve la oportunidad de seguirlo y él lo hizo leyendo, lo suele hacer el Papa leyendo, creo que esto tiene que ver incluso con el manejo de varios idiomas, pero cómo carga mucho más y se enfatiza mucho más cuando deja el papel y mira a cámara, ¿no? Y utiliza casi un lenguaje coloquial. Y en ese sentido, Fortunato, bueno, fijó posición frente al rol que cumplen los sindicatos, frente al rol que cumplen los estados y frente al rol que cumplen los empresarios. La primera pregunta, si querés, como para escucharte o enmarcar un poco lo que tengas ganas de decir, es saber si realmente hoy la Iglesia en el orden internacional y en el orden local también, si cabe, es un actor importante, ¿no? En lo que se está discutiendo en el mundo, en el rol que está cumpliendo el capitalismo en la gran mayoría de los países. Bien, primero sí hay que recordar que hay que tener una mirada histórica. Y si uno hace ciencias sociales, es exigido tener una memoria histórica para ver qué se va transformando, qué sigue igual, dónde estamos viviendo. A tu cuestión esta de ahora, innegablemente la Iglesia Católica y el Estado del Vaticano son actores significativos en el mundo de lo social, de lo cultural, de lo político y también de lo religioso. Es decir, no lo ha perdido, más allá que alguna vez las ciencias sociales teorizaron y algunos líderes de ciertos movimientos teorizaron que iba a desaparecer la religión, que la religión era algo de pobres o de bárbaros. A veces sigue esa idea de ignorantes. Bueno, hoy nos damos cuenta que ese religioso sigue estando presente en una diversidad de posturas, y esa es la otra, ¿no? Con respecto después al Vaticano, bueno, el Vaticano tiene una larga, pero larguísima historia de condenar el mercado, condenar el liberalismo y, ya desde el fin del siglo XIX y principio del XX, defender los sindicatos. Casi siempre esa postura, defender los sindicatos en el buen sentido, defenderlos en la armonía, que defienda los intereses de los trabajadores, y siempre la idea, en los primeros de fin del siglo pasado, del XIX, contra los rojos se queden con los sindicatos. No hay que olvidar que estas encíclicas nacen casi en paralelo a cuando se forma la Internacional Socialista, o después comunista. Ahí hay entonces una postura que, innegablemente, dependiendo después del personaje y de los momentos históricos, adquiere más o menos fuerza. Con respecto a los sindicatos, bueno, si alguien hizo propaganda por sindicatos fue el Papa Juan Pablo II. Iba a Polonia donde estaban prohibidos, hablaba de Solidarność, habló por el mundo entero, hizo todo lo posible para que los trabajadores de los astilleros de Gdansk y en Polonia, en toda la parte esa, tuvieran actividad, fueran legitimados. Tan es así que Lech Walesa va a ser después presidente. Cuando Juan Pablo
Segundo, vino a la Argentina, no hay que olvidarse, la principal manifestación que se creía fue la que lo organizó la CGT, ahí en La Matanza, hicieron una manifestación, poca gente, y ahí es otro tema, fue muchísima más gente en la 9 de julio, 10 veces más, que en la organización que hicieron en los de la CGT. ¿A qué voy con esto? Que son temas presentes. Lo que sucede, y acá sí ahora vamos un poco más, es que en el caso del Papa era fuerte su anticomunismo y apoyar a los sindicatos libres, y a Valesa y a los trabajadores. Decía también que la propiedad, había una hipoteca social sobre la propiedad, y tenía muchísimos vínculos con el mundo yanqui y el mundo capitalista en aras a destruir el comunismo, y así lo hizo también en América Latina. Ahora con este Papa es interesante porque ese discurso que él hizo, muy parecido, está en su encíclica Fratelli Tutti y en otros documentos, donde él siempre cita a sus anteriores. Y aquí hay que entender esto, ese mundo católico, ese papado, tiene fuerza porque continuamente rehace memorias milenarias, 2000 años para atrás casi siempre tira, o rehace memorias de algunos de sus antecesores, y ahí hay un manual para elegir lo que quiere. En este caso, hablar a favor de los sindicatos, hablar a favor del Estado, y decir que la propiedad es universal, en el fondo es decir, Dios crea la propiedad para todos y todas los hombres y mujeres del mundo. Nadie se la puede apropiar, eso es un acto secundario. Esto es, hoy me fijé para hablar contigo, Catecismo Católico, Código 1403. Así trata hasta dónde está, que en el Catecismo dice esto que te acabo de decir, la propiedad es universal, los bienes son hechos por Dios para todas las personas, eso es lo principal. Cuando alguien los acapara o alguien los hace suyo escandalosamente, bueno, recordarle que es un acto secundario la propiedad privada. Bien, ¿Sí? esto que marcás, Fortunato, digo, viste que cada medio hizo su lectura al respecto. Ahí bien, eso es lo que uno tiene que investigar entonces. ¿Qué pasa que ese mundo capitalista hoy, en los grandes países capitalistas, se ha ido a la derecha y a la ultraderecha? Si un papa diga esto sobre la propiedad, hable de los sindicatos, hace 40 años estarían los países socialistas, los líderes del Partido Comunista más grande de Occidente estaba en Italia, Partido Comunista francés, el español, los socialistas. En la elección del domingo pasado en Francia, 70% de abstención, nunca había habido, y último y antiúltimo fue el Partido Comunista y el Partido Socialista. Primero la derecha, segundo la ultraderecha y tercero una mezcolanza de centro-derecha. Sí, ahí el Papa se refirió a algunas cuestiones que tienen que ver con el rol de la política y exigirle a los gobiernos y a los estados en este sentido un rol extremadamente protagónico. Vos decías que se refiere mucho cada papa, cada sumo pontífice a sus predecesores. Y en este caso el Papa lo hizo. No me voy a recordar a qué papa estaba, me vas a ayudar, pero sí a la situación que fue la caída de Wall Street, ¿no? Lo que fue toda la situación de los Estados Unidos, donde se marcaba una cuestión del capitalismo financiero, porque me parece que allí también hay un foco. Digo, decir que la propiedad privada es una cuestión secundaria frente al bien natural, al bien de la tierra, al bien de todos, que es casi una verdad de perogrullo, aunque hoy obviamente con un capital concentrado, haga ruido y se haya hecho foco en esta cuestión también, ¿no? Es lo que acabas de decir. Hoy hace un ruido que aquellos que lo apoyaban a los papas para luchar contra el comunismo, contra la derecha, contra el kirchnerismo, el populismo, esos mismos son los que hoy dicen es un papa comunista, es un papa izquierdista, es un papa que no comprende lo que está pasando, y ahí están los escritores de turno para decir, los argentinos, o algún sanatero que anda por ahí que escribe, ¿no?, sobre estos temas. Bien. Ahora, esta situación, Fortunato, se da en la Argentina, en esta cuestión de argentinidad justamente que tenemos a partir de que es un compatriota o un ex compatriota, no sé cómo, el ex cardenal Bergoglio. Sigue teniendo
el pasaporte argentino y cada tanto Sigue va y teniendo el pasaporte argentino, pero para revalida. viajar, pero debe tener el del Estado del Vaticano también, supongo, Y tiene el del para. Estado del Vaticano, por supuesto. Es uno de Pero los digo, estados. o pasa en nuestro país, porque lo que ocurre es que este Papa se embarra, ¿no? Con algunas cuestiones, se mete mucho en los temas terrenales y a veces la propia estructura eclesiástica le pide que tenga mucho más, digamos, cuidado en esto, porque lo que mejor ofrece la Iglesia es la posibilidad de la vida eterna a partir del paraíso y demás, ¿no? Pero no te creas, no te creas, no te creas. Los papas son todos terrenales. Los papas tan terrenales son que lucharon para tener un Estado. Y lo Ujú, consiguieron en ujú. 1929. Cuando vas a Roma se llama Vía de la Conciliazione, esa que se pasa de Roma al Vaticano. ¿Por qué? Porque no ha renunciado históricamente desde siglos y siglos el Papa, el papado y el catolicismo a tener una presencia social, política, cultural. Donde decís vos que dio el discurso, ahí en la Organización del Trabajo, vos sabés que el Vaticano es uno de los fundadores. El Estado del Ujú. Vaticano, y fíjate vos qué interesante, como es uno de los fundadores de la UNESCO. Es decir, los temas de educación, en este caso de los trabajadores, esa institución católica cree que debe tener una presencia y decirles que la salvación empieza primero aquí y sigue en el más allá. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hubo movimientos, partidos políticos, estados cristianos, ejércitos cristianos, bien, todo eso se ha ido transformando. Hoy fíjate vos que es más fácil que el Papa hable sobre los movimientos sociales, Sí, los de invitó. hecho los nombró específicamente el tema de los movimientos populares como que hacen historia desde construir solidaridad, hizo mucho foco también usó muchas veces la palabra descarte, ¿no? Y creo que es Exacto. interesante plantearlo ahí porque hoy por hoy la fuerza laboral, contrario a lo que fue otro capitalismo, si querés, casi como una metáfora de alguna forma, es un commodity que no cotiza demasiado bien a partir de la tecnología y a partir justamente de que se achiquen las posibilidades y las necesidades de tener fuerza laboral, ¿no? Y ahí también la Exacto. demanda. Por eso es tan fuerte la crítica al mercado desregulado y al capitalismo neoliberal. Ahí es tan fuerte esto que el Papa, cuando estuvo con el patriarca de Moscú, cuando estuvo con el patriarca de Jerusalén y de Constantinopla, cuando fue a ver al Ayatollah ahora en Irak y al imán en Emiratos Árabes Unidos, las declaraciones que sirvan son en este tenor. Él ha logrado que todo ese mundo salga a decir, primero, que los grupos religiosos no se dedican a la violencia. ¿Por qué? Porque la gran crítica que hay, sobre todo de la derecha cristiana, israelí, ahora que se está conformando en un espacio a nivel global, entonces firmar y al mismo tiempo decir que el problema son las injusticias y las desigualdades producidas, y ahí viene, por el capitalismo financiero, los que venden armas, los que solo piensan en sus intereses y no se preocupan de los pueblos, de los pobres. Que logre juntar estos grupos, también te está mostrando, vuelve un poquito al para mí, a ver, es el vacío que está habiendo a nivel planetario, de estos grupos donde el capitalismo prima, de personas o grupos que tengan una cierta voz que denuncien a esto. Fíjate vos que los diarios argentinos se enojan cuando el Papa dice un inmigrante es una persona, cuando dice un trabajador tiene derechos, cuando dice que todos los pobres tienen que tener un mínimo para vivir dignamente y no puede ser que el Estado no sea aquel que le dé esos beneficios. Si vos querés, si uno lo ve históricamente, no es muy distinto. Innegablemente, te insisto, dicho en palabras de un papa que viene de América Latina, dicho de alguien que quiere también hacer ganar credibilidad a la Iglesia Católica, que viene castigada, justamente por problemas que no tienen que ver con esto, sino con la pedofilia, la corrupción financiera, los problemas que tiene de manejos internos que había. Entonces, y que por eso, atención, renuncia el anterior Papa. Si uno ve esa renuncia con estos problemas,
Y bueno, la idea es de volver a tener una presencia, algunos llamarán profética, dejémosla ahí, una presencia desde el mundo de los pobres, y él ahí es cierto que avanza, tan avanza, que justamente en las ciencias sociales es casi la gente que viene trabajando hace tiempo la marginalidad, los que más apoyan hoy a Francisco. Yo lo veo, la idea esa de Descartes es un concepto pero fortísimo. Decir que el capitalismo descarta a las personas, decirle a los ninguneados, porque a veces usa términos, viste, en lo coloquial bastante, bueno, América Latina o argentinizados, ¿no? Los no personas, bueno, eso es muy fuerte, insisto, primero porque hay ciertas maneras de religiones que acompañan. Cuando habla de la COVID, por ejemplo, y dice hay que tener mirada comunitaria, el sálvese quien pueda, no sirve para nada. La vacuna es un bien social, debe prioritarse, debe prioritarse la vida de las personas a los negocios. Bueno, ahí hay un silencio impresionante de cierta prensa que se dice católica, y termino ahora con tu tema primero, y de muchos obispos en Argentina y en América Latina y en Estados Unidos y en Europa, que fueron acostumbrados tantas décadas atrás. Sí. No, por Juan Pablo siempre... II, digo, a combatir el comunismo, y sobre todo Benito XVI, a preocuparse más del tema de la sexualidad, de la cama, del aborto, de si tener relaciones, que el profiláctico, que está prohibido, que no se puede, que el matrimonio... Bueno, ese discurso hoy tiene un grupo de adeptos. Ojo, es como en Argentina, hay minorías activas que están, pero las minorías activas no sirven para instituciones tipo iglesia, que quieren llegar a mayorías, quieren ser comunidades de interpretación, quieren crear sentidos comunes amplios para poder seguir estando, por eso están de tantas décadas o siglos, ¿no? Fortunato, ha sido un gusto conversar contigo nuevamente. Tenemos pendiente la posibilidad que cuando termine todo esto te vengas al estudio y podamos... Exacto, tiene que terminar. Vamos a hacerle caso ahí al Papa, donde habla justamente de cuidarse, de lo comunitario, y salir de ese individualismo que lo vemos día a día, los que dicen que la vacuna es veneno, los que dicen que no... que dejar que hagan lo que quieran, lo vemos estos días. Ahí hay un discurso cristiano y religioso de preservar la comunidad, preservar esos valores, y no el sálvese quien pueda, ese individualismo que, bueno, destruye comunidades, destruye grupos, destruye sociedades y destruye estados. Fortunato, gracias por esta participación. Te mandamos un abrazo grande, que termine muy bien el día. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y buen fin de semana. Fortunato Manimachi, sociólogo, investigador del CONICET, profesor de la UBA y especialista en temas religiosos, pasó por aquí, por Estado de Alerta, pasó por aquí por la radio